Vamos a ver un capítulo que podríamos haber visto antes, pero ahora quiero darlo después de haber visto cuestiones más importantes como lo que son conflictos sociales, clases sociales, todo esto. Eh, Tenemos que ver dos capítulos que yo los doy juntos, que es sobre grupos y líderes. Estos capítulos los doy los dos, uno seguido del otro, porque si bien podemos considerar que pueden haber algunos grupos sin líderes, no podemos considerar que hayan líderes sin grupo, porque líderes de qué serían? De nada, ¿no es cierto? Entonces, hablar de liderazgo supone un grupo. Un líder es un líder de algo, de un grupo. Y la mayoría de los grupos tienen líderes. Entonces, hay diferentes teorías con respecto a esto, con respecto al liderazgo, con respecto a los grupos, pero hay más o menos una, eh, digamos, una concordancia entre la mayoría de los autores. En lo único que vamos a encontrar una dificultad, digamos, dificultad en el sentido en que no estoy totalmente de acuerdo con algunos autores, es en cuanto a la clasificación de liderazgo. Yo les voy a dar después dos clasificaciones de liderazgo que están las dos en el libro, pero hay una que es mucho más sencilla y que me gusta más que la otra más compleja que han hecho, que es más descriptiva que clasificatoria. Ahora, comencemos entonces a ver eh, qué es un líder. Un líder es una persona que tiene más influencia sobre otros que la que los otros tienen sobre él. Esta definición es interesante porque se acepta que todos tenemos influencia sobre todos. En un grupo grande, por más grande que sea, todos nos influenciamos. El silencio, por ejemplo, también es una forma de respuesta. ¿Sí? Recuerdo que cuando yo era estudiante en la universidad, en psicología, una vez estábamos en desacuerdo con una profesora que justamente era de psicología social, porque aparte de los exámenes, cada tanto tomaba especies de pruebas personales, como si estuviéramos en colegio, y nos cansamos de esto. Entonces yo dije, bueno, como yo era el mayor de todos, yo liderizaba. Entonces me dijeron, bueno, tú hablale. Está bien, le digo, yo voy a hablar, pero bueno, todos tienen que estar conmigo, ¿no es cierto?, para protestar de que queremos que no nos tome ya este, lecciones orales. De acuerdo, de acuerdo. Llegó la profesora, entonces yo levanté la mano, me puse de pie, le expliqué que no estábamos de acuerdo con las lecciones orales, que queríamos solamente los exámenes parciales y al final y nada más. Y ella se quedó tranquila, dijo, muy bien, ¿quiénes más están de acuerdo? Y nadie levantó la mano, nadie, absolutamente nadie. Yo me di vuelta y los miré, pero si acabamos de hablar de esto, les dije. Y nadie dijo nada. Entonces dice, ya ve, nadie lo acompaña, dice. Yo dije, bueno, está bien, yo asumo. Yo no quiero dar más clases parciales, quiero tener simplemente los exámenes. Entonces ella me dijo, bueno, entonces tendrá menos nota. Yo dije, bueno, tendré menos nota, listo. No me importó, asumí. Pero ahí me di cuenta que no valía la pena ser líder de un grupo de estúpidos que se quedaban callados después de que habíamos quedado todos de acuerdo en protestar. ¿Sí? Entonces a los estúpidos los envié a paseo y nunca más me propuse para defender nada, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un desacuerdo porque en realidad yo todavía no tenía un verdadero liderazgo. Momentáneamente me eligieron como líder a mí para esto, pero después cuando llegó la docente se, se acobardaron todos y me dejaron solo a mí. Entonces ahí me di cuenta que yo no tenía un verdadero liderazgo. Pero después en diferentes momentos sí adquirí un liderazgo sobre todos los alumnos, logramos algunas cosas interesantes.
Entonces, no se es líder tampoco porque uno quiera, se es líder porque se logra que un grupo grande crea en alguien que puede dirigirlos hacia algo, a un objetivo. Por lo tanto, ser líder no es algo gratuito. Además, exige tiempo, exige dedicación, exige paciencia, exige conducción. Hay que saber conducir a un grupo. Por lo tanto, ser líder no es gratuito. Tiene exigencias y consecuencias. Eh, Ahora bien, ustedes pueden preguntar, ¿habrá un grupo sin líder? Eventualmente sí, ¿no? Eventualmente sí, hay grupos sin líderes, pero lo más común es que cuando hay un grupo que actúa coherentemente es porque hay un líder. Pueden haber líderes ocultos, es decir, líderes no muy explícitos. Es posible que un líder sea un líder más bien callado, que habla poco, pero que cada tanto el grupo le pregunta a esta persona qué le parece que habría que hacer. Entonces es un líder relativamente pasivo, pero que acepta que se le consulte y él da alguna orientación. Entonces hay muchas formas de ejercer liderazgo, formas directas o indirectas. Ahora bien, eh, para una primera clasificación de líderes, hay dos clasificaciones de líderes en Lindgren. La que más me gusta a mí, que ha sido la clasificación tradicional, Lindgren la da como una clasificación secundaria. Y la clasificación a la que él le da más importancia, a mí no me gusta mucho, pero la vamos a estudiar porque es parte de la forma de trabajar de este tipo de psicología funcionalista. La clasificación más tradicional, que me parece interesante, es la siguiente. Hay líderes autoritarios, líderes democráticos y líderes laissez-faire. Se escribe laissez-faire, laissez-faire, está escrito en francés. ¿Por qué? Porque laissez-faire significa dejar hacer, dejar hacer. Esto está tomado de una frase francesa de la época del libre comercio en Francia, antes de la Revolución Francesa incluso, donde había una frase que decía, dejar hacer, dejar pasar, porque el mundo va por sí mismo. ¿No? Laissez-faire, laissez-passer, que le monde va de lui-même, ¿sí? Dicho en el mal francés. Eh, pero esto significaba la consigna del liberalismo francés y del liberalismo europeo. Se llama liberalismo al hecho de que los comerciantes de aquella época querían que no se les cobrara impuestos por pasar la mercadería de un país a otro, porque al cobrar impuestos entonces la mercadería vale más, ¿no? Y eso lo hacían muchos países para proteger su industria, ¿no es cierto? Si unas personas producen mantequilla y traen mantequilla de otro lugar, entonces la mantequilla de otro lugar a lo mejor es un poquito mejor y la hacen más barata, entonces los comerciantes, los fabricantes de mantequilla de ese lugar pierden. Entonces, para proteger a los industriales o comerciantes de un lugar, le ponen impuestos a las cosas que vienen de afuera. Entonces dicen, no nos negamos a que desde afuera nos traigan mercadería. La libre venta está bien, pero les vamos a poner un costo adicional, digamos, un impuesto. Y los comerciantes de aquel entonces dijeron, los industriales dijeron, no, no queremos que haya ningún costo adicional. Queremos poder competir en precios también. Y los otros dijeron, no, no pueden competir en precios de un país a otro. En nuestro país también tenemos industrias alimenticias, tenemos cosas y queremos nosotros también proteger a esta gente. De eso surgió esta frase del liberalismo económico. No poner impuestos, dejar pasar las cosas de un lado a otro. Dejar hacer, dejar pasar que el mundo va por sí mismo. Y de ahí viene entonces, como una cuestión liberal, en lugar de decir
líder liberal se dice un líder laissez-faire, lo cual es una variante un poco, diría, pretenciosa, digamos, de los psicólogos sociales. Eh, yo me conformo con que me digan, hay líderes autoritarios, líderes democráticos y líderes liberales o permisivos, ¿sí? ¿Qué entendemos por un líder autoritario? Un líder autoritario es aquel que no permite discusión de sus consignas o de sus órdenes. El líder autoritario, por lo general, no dialoga mucho con el resto, da órdenes, no pide opinión y se impone a los demás. Por lo general, los líderes autoritarios suelen tener, en grupos relativamente grandes, suelen tener varios líderes secundarios que son los que les sirven de intermedio entre él y el grupo grande. Cuando hay líderes intermedios, se ha comprobado que los demás obedecen mejor todavía, porque si hay líderes secundarios, significa que el líder primario es muy importante. Entonces el líder primario se ve cada vez más importante mientras tiene más líderes secundarios que transmiten sus órdenes. Y el resto de la gente recibe las órdenes mediadas por ese grupo secundario y al no ver muy frecuentemente al líder primario, lo respetan más, piensan que es más poderoso porque se lo ve poco, ¿no es cierto? De ahí que en los países donde se ha eliminado la figura del rey, pero está la figura del presidente, y haciendo la figura del presidente alguien tan importante como un rey, siempre los líderes secundarios suelen tener también mucho poder, otorgados por el líder principal, ¿no es cierto? En los países democráticos donde hay presidencia, no hay reyes, el presidente ha llegado a tener una figura bastante importante. Entonces está el presidente, secretario del presidente, los ministros, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de gente previa a que uno pueda llegar a hablar con un presidente. No cualquiera puede ir a hablar con el presidente. Primero hay que hablar con ministros, hay que hablar con tales, con cuales, con secretarios. Y es muy raro que el presidente mismo te reciba, salvo que el presidente tenga interés en alguna cuestión. Así que ahí está el líder, el presidente como líder primario, digamos, un líder importante, tiene un montón de líderes secundarios, que son los ministros, los secretarios, toda la gente que le sigue en importancia. Esos son líderes secundarios. Estamos hablando solamente del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el presidente y los ministros, básicamente. Diferente es el poder legislativo y el poder judicial, que teóricamente deberían ser diferentes. El poder legislativo y el poder judicial no tienen por qué estar de acuerdo con el presidente, ¿no es cierto? Pero esto se ha desdibujado con la aparición de partidos políticos que abarcan todo. Entonces, si el presidente y todos los miembros del Poder Ejecutivo, más todos los miembros del Poder Legislativo, que son los que hacen las leyes, más todos los miembros del Poder Judicial, que son los que aplican las leyes, si toda esa gente es del mismo partido político, entonces ya no hay jerarquías. El presidente es el que dirige todo. Mientras que si hubieran las verdaderas jerarquías, el presidente no puede decidir lo que le da la gana, porque está, por una parte, limitado por el poder legislativo, que le dice, estas son las leyes que hay que dictar y estas son las leyes que hay que obedecer y no otras, y el poder judicial, que dice, estas personas merecen juzgarse, no importa que sea pariente del presidente, a esta persona hay que juzgarla y punto, listo, se acabó. Entonces, debería haber una independencia entre el poder ejecutivo, que es el presidente y los ministros, más el poder legislativo, que tiene su misión, y el poder judicial, que tiene su misión. La misión del poder legislativo es crear leyes importantes para el país.
la misión del Poder Judicial es aplicar esas leyes. El Poder Judicial es donde está la Suprema Corte de Justicia, donde se hacen se resuelven los conflictos a través de jueces, abogados, todo lo que es la Corte Suprema, todo esto pertenece al Poder Judicial. Por lo tanto, eso debería ser más bien un límite al poder del presidente. Lamentablemente en Latinoamérica y a veces en algunos países europeos, a veces, aunque los europeos suelen ser más rígidos en esto, a veces cuando un mismo partido abarca todo, entonces, por razones partidarias, lo que dice el presidente es acatado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, lo cual no es bueno. No es bueno, porque cuando sucede esto es como si se acabara la democracia, como si hubiera una tiranía otra vez. Así que no es bueno en realidad que el Poder Ejecutivo tenga poder sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tienen que ser tres poderes separados y cada cual saber lo que está haciendo. Los límites para un presidente, que es el Poder Ejecutivo, son el Poder Legislativo, que le dice, estas son las leyes que hay que aplicar, señor presidente, no lo que usted le dé la gana, sino lo que nosotros decimos que es la ley. Y el Poder Judicial, que dice, nosotros vamos a impartir justicia, señor presidente, no usted, nosotros somos el Poder Judicial. Entonces esos son límites para un presidente. Un presidente democrático no puede hacer lo que le dé la gana. Está limitado por el Poder Legislativo, que le dice cuáles son las leyes en vigencia, y el Poder Judicial, que le dice quiénes y cómo van a ser juzgados, aunque fueran parientes del presidente, ¿sí? O el presidente mismo. Entonces, eso es lo que vale en una democracia. Lo que significa que aún a un nivel país deberían haber normas para el que es presidente, es decir, el líder principal. Pero como les digo, eh, si el presidente es un presidente autoritario y los demás le hacen caso como autoritario, se desfigura toda esta cuestión democrática de las limitaciones al poder de un líder. En grupos más pequeños, un líder autoritario puede tener más poder todavía, porque el poder del líder autoritario está, digamos, en los grupos de barrio, en los grupos de chicos. El líder autoritario es el más feroz pegando puñetes, digamos, el más fuerte del grupo. Ese se convierte en el líder autoritario, porque el que no quiera hacerle caso le da una paliza. Y muchas veces el líder autoritario se rodea de otros líderes menores. Y aquí es donde aparece la verdadera inteligencia y poder del líder, en tener líderes secundarios. Un líder fuerte se hace más fuerte si tiene líderes secundarios, porque el líder, aunque sea un líder agresivo, un líder autoritario, si está directamente con el resto del grupo, tiene que actuar más y puede ganarse el odio de los otros. En cambio, si este líder logra tener otros líderes secundarios, que son los que transmiten las órdenes de él y transmiten las necesidades del grupo, entonces este líder primario, escuchen bien esto, este líder primario tiene la posibilidad de desautorizar a alguno de los líderes secundarios para preservar su propia autoridad como líder primario. Entonces, si alguien dice, esta persona nos dijo tal cosa, el líder secundario dice, no, claro, eso fue lo que dijo el líder. Y el líder lo puede desautorizar y dice, no, yo no dije eso, tú entendiste mal. Entonces lo hace quedar mal a su líder secundario, lo puede quemar, como decimos frecuentemente, porque a lo mejor se ha dado cuenta que le conviene no dar una orden específica al resto del grupo. Se dio cuenta que esa orden que él dio no estaba bien pensada, entonces prefiere quemar al líder secundario. No quiere él asumir que él se equivocó al dar esa orden. Lo quema, digamos así, al líder secundario. Dice, no, tú entendiste mal, yo dije otra cosa.
Entonces se puede dar el lujo de cambiar ese líder secundario y poner otro. Eso hacen muchos presidentes con los ministros a veces. A veces el presidente da una orden y el ministro cumple la orden, pero después cuando algo sale mal, el presidente dice, no, yo nunca di esa orden, este ministro se equivocó, entendió mal la orden. Entonces lo saca ese ministro y pone a otro. ¿Sí? Así el presidente prefiere quemar a varios ministros con tal de él no aparecer como el que comete errores, sino el ministro. Entonces, esto sucede cuando el líder, el grupo es suficientemente grande como para que este líder primario tenga líderes secundarios que le ayudan a transmitir las órdenes. Todo esto estamos hablando del líder autoritario. Autoritario. Ahora, hay el líder democrático. Existe el líder democrático que es el que más bien consulta. ¿Sí? El líder autoritario no consulta jamás, da órdenes nada más. Y no escucha, da órdenes. En cambio, el líder democrático es aquel que sí consulta, dialoga con los demás. A ver, hay este problema, hay tales soluciones, ¿cuáles les parece? Tal, tal, tal. Y se hace una reunión entre todos y se toma un acuerdo democrático. Entonces, a partir de ahí, él dirige las cosas según el acuerdo que han tomado entre todos. ¿No es cierto? No es el líder autoritario que dice esto hay que hacer y esto no hay que hacer. El líder democrático es el que dialoga. Y al dialogar, llegan a un acuerdo. En este acuerdo, a partir del acuerdo, él sí, como líder, va a liderizar todo lo que hay que hacer, pero a partir de un acuerdo. No es que él dijo esto hay que hacer y listo. Hay un acuerdo previo. Entonces, a partir de ese acuerdo previo, el líder se encarga de dirigir las cosas según el acuerdo previo. Él se encarga de dirigir todo. Y por supuesto tiene que hacerlo bien. No puede traicionar las cosas que se han dicho. Pero este es el líder democrático, el que dialoga, el que prefiere tomar acciones en consenso, no el solo. Y por lo general, esto tiene mejores resultados. El líder laissez-faire, o el líder que nosotros podríamos llamar el contemporizador, o no quiero llamar el líder débil porque esto es medio contradictorio, pero el líder que trata de consensuar, este líder laissez-faire para algunos no es un verdadero líder, porque es una persona que se siente casi al mismo nivel de los demás, y los demás no le otorgan mucho poder, y él mismo sabe que no tiene mucho poder. Pero esto no necesariamente habría que verlo como un déficit. Es un déficit cuando la acción requeriría un líder fuerte, y este sería un líder débil, ¿no es cierto? El líder que va a consensuar, el laissez-faire. Pero hay que ver las situaciones. A mí me parece que un líder en esa situación sería un coordinador, por ejemplo. Un buen coordinador de un grupo no tiene necesariamente que ser un líder, este, un líder democrático siquiera, y mucho menos un líder autoritario. Se trata de un coordinador nada más. El coordinador coordina, no da órdenes, no guía. Dice, bueno, entre todos hemos quedado en hacer esto, bueno, hagámoslo. Y coordina el trabajo, no manda, coordina nada más. No hay discusión, no hay nada. Se sabe que algo hay que hacer así y se hace así, nada más. Por ejemplo, me ha tocado estar en muchos congresos. En un congreso a veces se dividen en grupos las personas que escuchan el congreso y a veces se hacen trabajos. En ese congreso o en una conferencia se hacen trabajos por grupos. Y hay alguien que coordina el grupo. Y simplemente lo único que hace es recordarles cuáles son las consignas del trabajo que hay que realizar. Cada cual escribe su visión sobre esa cuestión que hay que realizar. Él junta las hojas, las lee, las junta y las entrega o las lee finalmente para los demás.
Es todo lo que tiene que hacer. Coordina nada más. Ahí podríamos ver la utilidad de lo que se llama un líder laissez-faire. Es un líder que deja hacer y deja pasar. No es un líder que retenga información o dé órdenes estrictas, o siquiera un líder que reúne a los demás para tomar una decisión. Aquí no hay ninguna decisión que tomar. Este líder absolutamente secundario es un líder que solamente coordina trabajos de los demás para presentarlos en algún lugar y nada más. No tiene más acción que la coordinación del grupo. Es todo. Entonces ahí podríamos ver la utilidad de un líder laissez-faire, en el sentido en que no todo líder tiene que ser autoritario, no todo líder tiene que ser el que lleve adelante un programa específico, sino un líder que coordina cosas, nada más. Ahí podría ser líder laissez-faire como líder útil, ¿no es cierto? Ahora, esto se desdibuja un poco según los ejemplos que pongan los diferentes psicólogos sociales. Por ejemplo, un profesor como líder autoritario es aquel que no deja hablar a nadie, riña a los alumnos por cualquier motivo, no deja que entre a clase nadie que llegue tarde. Ese es el típico líder autoritario. Es líder del grupo, todos lo respetan, pero él tiene normas muy fijas, no da explicaciones, exige, nada más. Ahora, un líder democrático, si lo aplicamos al caso de los profesores, podría ser un profesor que dialoga más. No pretende el tener toda la razón, escucha a los alumnos, escucha las opiniones. Si hay algunas cosas que cambiar en el transcurso de la cátedra, las cambia. Si hay aspectos que no han sido bien comprendidos, los hace de nuevo, explica de nuevo, en fin, dialoga más con los estudiantes. Ese es el profesor que lo podríamos clasificar como un líder democrático. Ahora, se suele exagerar diciendo que el líder laissez-faire es un profesor que permite que los alumnos hablen, rían, hagan un caos. Ustedes, esto es más fácil verlo en colegios secundarios, ¿no es cierto? Hay secundarias en las cuales el profesor o profesora es de lo que suele llamarse débil de carácter, digamos, ¿no? O que no tiene carácter. Entonces, no pone orden en su clase. Entonces hay chicos que gritan, van de un lado a otro, hay todo un desorden. Y a veces esto le cae mal a mucha gente. Tiene que venir el director del colegio a decirle, usted tiene que poner orden en su clase. Entonces, algunos le llaman líder laissez-faire a ese líder. A mí me parece que no, a mí me parece que está mal empleado esto, porque ahí el laissez-faire es un líder débil, que sería casi la negación de un líder. O sea, ¿para qué está ese tipo ahí si no pone orden? ¿No es cierto? ¿Qué clase de líder es? Porque se llama líder una persona al cual lo siguen. La palabra líder es algo así como jefe, es una palabra inglesa, se escribe leader, líder. El líder es una persona que conduce. Ahora, un profesor que no pone un mínimo de orden en la clase no es alguien que conduce nada. Por lo tanto, decirle que es un líder laissez-faire no me parece bien. No me parece bien. Les repito, el líder laissez-faire es una persona que tiene un sitio específico, es un coordinador entre iguales, ¿sí? Entre iguales. Les repito, vamos a un congreso. Yo voy con los docentes de San Simón, vamos 10 docentes de San Simón a un congreso internacional. Y entonces después se nos pide que cada uno de los participantes haga un resumen de lo que entendió de una conferencia y que se lo entreguemos por grupos. Entonces, el grupo de Cochabamba que está ahí en París haciendo esto, eh, presentan, ellos pueden presentar un solo trabajo o pueden presentar varios trabajos individuales y alguien que coordina para que el trabajo tenga una cierta coherencia. El coordinador de esto no exige, no dice nada, simplemente ayuda a coordinar el trabajo, nada más.
Ese podría ser un líder laissez-faire. No es un líder que deja hacer, deja pasar, sino que es un líder que no exige, no ejerce autoridad, sino que más bien coordina algo, sin ejercer autoridad necesariamente, o asumir una responsabilidad sobre el grupo, ¿no es cierto? Entonces ahí veríamos tres tipos de liderazgo que son útiles. Ahora bien, son útiles cuándo y cómo. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Eh, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el mejor líder de los tres? No sé qué dirían ustedes. El líder autoritario a lo mejor les gustaría más porque parecería que tiene más influencia sobre el grupo, es más decidido. O el líder democrático porque no exige, sino que toma en cuenta las opiniones de todos. O el líder laissez-faire si es que no se necesita que un grupo sea orientado hacia algo, sino que solamente se coordine algo, nada más. Entonces cualquiera puede pensar, el mejor líder está, lo cual les diré cuál es la clave. Un líder tiene que ser capaz de ser todos los líderes, porque hay momentos diferentes en la conducción de un grupo. Hay momentos en que el grupo está en paz, todo está en calma, entonces el líder puede ser democrático. Hay tiempo de charlar con los demás, preguntar opiniones, dialogar, llegar a un consenso, seguir adelante. Y el líder, una vez que hay un consenso, el líder toma las riendas de decir, bueno, hemos decidido que esto hay que hacer, sí, listo. Entonces él se encarga de que eso se haga, ¿no es cierto? Se encarga de que eso se... Pero no es la idea solamente de él, sino la idea de todo el mundo. En cambio, el líder autoritario dice, esto es lo que hay que hacer, no pregunta nada, solamente manda, ¿sí? Los demás obedecen. Y el líder laissez-faire, ustedes saben, no es alguien que mande, no da órdenes cerradas, sino que coordina nada más. Pues bien, chicos, entiendan esto. Un verdadero líder tiene que ser capaz de ser las tres clases de líder según el momento lo exija. Si todo está en calma, se puede ser un líder democrático. Se dialoga, se busca consensos, se buscan opiniones, y cuando hay una mayoría de opiniones en un sentido, el líder asume eso como lo que hay que hacer. Está bien, todos, la mayoría está de acuerdo. Ahora, si hay una emergencia, una cosa muy urgente, el líder no tiene tiempo de estar preguntando ni dialogando. Ese líder debe tomar medidas urgentes, él como líder, y mandar simplemente. Ahí no puede preguntar, no puede dialogar. Él asume la responsabilidad. Si se equivoca, lo van a liquidar, pero si salen las cosas bien, lo van a aplaudir. Así que él tiene que tomar, pero tiene que tomar una decisión rápida y no puede consultar, no puede esperar la consulta, no puede esperar el diálogo. Cuando hay un problema urgente para un grupo, el líder tiene que convertirse en líder autoritario, sí o sí, porque no hay más tiempo. No puede ir a preguntar, no puede dialogar, no puede conversar, no hay tiempo. Él tiene que tomar decisiones. Y al tomar decisiones toma una responsabilidad también, porque las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Si salen bien, lo aplauden, salen mal, vaya, ahí termina su liderazgo. Este, ahora, un buen líder es aquel que normalmente es democrático. Si hay un problema urgente, se convierte en líder autoritario solamente mientras dure la emergencia. Y si hay un momento de calma, de paz, donde se puede intercambiar ideas, donde se puede descansar un poco, donde él puede estar con la mayoría de las personas en un clima tranquilo, digamos, donde a lo mejor se festeja el cumpleaños de alguien, qué sé yo, cuando hay alguna cuestión así más relajada, ahí puede convertirse en un líder laissez-faire, pero no en el sentido, como les decía, de un líder débil, que deja hacer, deja pasar porque no tiene carácter. No, no, no. Deja hacer, deja pasar porque en ese momento no hay órdenes cerradas que dar, ni a nivel autoritario ni a nivel democrático, sino que es un momento en que el líder, con las personas que lo siguen, pueden descansar. Todos descansan porque
no hay un momento de actividad urgente ni necesario. Es un momento de relax, es un momento de festejar algo, digamos. El caso más típico es en una oficina. En una oficina, cuando hay cosas urgentes, el gerente manda y dice esto hay que hacer rápido. Ahora, cuando las cosas no son urgentes, el gerente pregunta cómo van las cosas, en fin, hay tiempo como para mejorar las cuestiones, cambiarlas. Y si hay el cumpleaños de alguien del grupo, entonces se festeja el cumpleaños entre todos. Ahí el gerente ya no es el gerente, es un compañero más, digamos. Puede darse el caso. Eventualmente puede pasar con algún presidente que cuando se festeja algo a nivel país, el presidente puede descansar un pequeño lapso, digamos, como para festejar con los demás. Como si casi, casi dejara de ser presidente y pasa a ser un ciudadano más durante media hora o una hora, ¿cierto? Y después vuelve a ser el presidente con todas las prerrogativas del caso. Podría darse este tipo de cuestiones. Pero sí es perfectamente posible que un mismo líder tome las tres características según el momento, como líder democrático, como líder autoritario o como líder laissez-faire, como líder permisivo. Todo esto puede darse en un solo líder si ese líder es lo suficientemente esclarecido como para saber en qué circunstancias ser un líder de tal o cual clase. ¿En qué circunstancias vale la pena ser un líder autoritario, democrático, laissez-faire? ¿Sí? Entonces les aclaro esto porque en el libro parecería que puede ser de una manera o de otra. Y claro, un líder permanentemente autoritario a la larga puede tener grandes problemas, porque si él da una orden y las cosas salen mal culpa de la orden que él dio, ahí se termina su liderazgo. Los demás lo van a querer matar. Y si es un líder democrático que está acostumbrado a dialogar mucho, cuando hay un problema urgente no va a saber qué hacer, porque ya no hay tiempo de dialogar. Los diálogos están bien cuando hay tiempo, pero si no hay tiempo para dialogar, él tiene que tomar alguna decisión. Y si no se anima a tomar una decisión, tiene que renunciar. Han habido muchos casos de presuntos líderes que estaban bien en la fase de diálogo, negociación, pero si hay un momento urgente y él tiene que tomar una acción muy decidida como autoritario y no es capaz de hacerlo, tiene que renunciar. Y si un líder no es capaz de compartir con los demás, si no es capaz de ser un líder laissez-faire de vez en cuando, podría no pasar nada, digamos, podría no pasar nada, pero sería mucho mejor si fuera capaz de hacerlo. Si fuera capaz de hacerlo, quiere decir que es un líder que también eh, le sale lo que podríamos llamar la parte humana, ¿no es cierto? Es un líder que comprendería que el resto de las personas no son sus sirvientes ni son autómatas, sino que son seres humanos que de vez en cuando también quieren eh, participar, dialogar con el líder en un clima más pacífico, en un clima de, digamos, hasta de regocijo por algún evento importante y bonito que ha salido, digamos. Por supuesto que estamos hablando de liderazgos pequeños o liderazgos medianos. Es difícil que todo esto se le pueda aplicar a un presidente de un país. Un país es muy grande, es muy grande. Entonces, ahí hay un montón de líderes secundarios, subsidiarios. El presidente es el presidente de un país, pero si ese país es un país republicano y democrático, el país está dividido en departamentos o en provincias y cada una de esas partes puede tener una cierta autonomía. De manera que lo que el presidente hace no es necesariamente así. Se le puede oponer la autonomía de un departamento, de una provincia. Es decir, no, acá queremos hacer las cosas de otra manera. Si es una república o una cuestión republicana, es así. Se, se puede democráticamente oponer un gobernador a un presidente. Se puede oponer, decir, no,
acá hacemos las cosas de esta manera. En la Argentina, por ejemplo, la Argentina es una república, ¿sí?, que implica una, un poder central, ¿sí?, el gobierno del país, pero dividido en gobiernos también provinciales. Les recuerdo que en la Argentina el país está dividido en provincias y cada provincia en departamentos, al revés que en Bolivia, donde el país está dividido en departamentos y cada departamento está dividido a su vez en provincias. Pero cuando hay un régimen, un régimen relativamente descentralizado, ¿no es cierto?, eh, federal, hasta cierto punto federal, entonces, cuando hay una federación, cada departamento o cada provincia tiene una cierta autonomía y en algunos casos se puede oponer a la política del presidente del país. En la Argentina sucede así. Yo soy de un lugar que se llama Mendoza y Mendoza en algunos casos ha podido oponerse a los dictámenes del gobierno central, porque como provincia no le convenía tal o cual ley o tal o cual cuestión. Si los problemas son muy urgentes, el gobierno puede imponerse a las provincias. Si hay un problema a nivel país, si hay un problema, por ejemplo, de proximidad de guerra con otro país, ahí se acaban las autonomías departamentales o provinciales. Ahí todo el país tiene que responder como país y todos los gobernadores tienen que callarse la boca y obedecer lo que dice el presidente. Pero en tiempos democráticos, cuando no hay un problema urgente, eh, el departamento o la provincia puede oponerse al presidente y puede decir, nosotros queremos hacer las cosas de esta manera y chao, no hay nada, ¿no es cierto? Eso también a veces produce injusticias. Yo veo que en Argentina existe una gran injusticia, existió durante mucho tiempo, el hecho de que algunas provincias, les repito, lo que serían acá departamentos, algunas provincias en que está dividido el país, han sido pobres siempre y otras han sido mejores. Mendoza, donde yo vivía, se fue haciendo una provincia rica a partir de la industria del vino, de la producción de frutas, de la producción de petróleo y finalmente de una cierta cantidad de industrias que se fueron haciendo. Entonces todo eso ha hecho que Mendoza produzca cosas y la mayor parte del monto de esa producción queda para la misma provincia, queda para Mendoza, aunque siempre una parte de ese monto va al gobierno nacional. El gobierno nacional le cobra impuestos a las provincias también. Entonces van esos impuestos, pero van a regañadientes, porque el problema es que Buenos Aires como capital creció demasiado a costa de las provincias. Entonces no hay por qué que las provincias le tengan que pagar ni un 5 a Buenos Aires. ¿Para qué? Pero hay otras provincias que han sido permanentemente dejadas a un lado. Hablo especialmente de provincias del norte. Jujuy, Salta, Santiago del Estero, o las provincias que están más bien al este, cerca de Uruguay, eh, Misiones, Chaco. Esos lugares también han sido muy, muy pobres. Incluso el sur de la Argentina es enorme, pero mucha gente no va al sur porque hace mucho frío, porque hay mucho viento, bla, 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 lo que sea. Entonces el sur casi siempre ha sido un poco despoblado, una pampa, un desierto. Y poco a poco se han ido haciendo cosas allí, pero todavía son lugares relativamente poco poblados con respecto al resto de la población de la Argentina. En cambio, el lugar súper extraordinariamente poblado es Buenos Aires, especialmente la ciudad de Buenos Aires, hay demasiada gente ahí. Así que estas disparidades no deberían darse, pero se dan justamente porque
aquí de manera injusta, cada provincia o cada departamento tiene una cierta autonomía y esa autonomía tiene que ser respetada. Entonces, el gobernador de cada provincia es un líder en su provincia y es un líder que, aunque sea un líder secundario, tiene mucha importancia aún con respecto al líder principal, que es el presidente, ¿no es cierto? Les doy estos ejemplos para que ustedes entiendan que tanto a nivel menor como a nivel mayor hay relaciones, a veces, entre líderes, líderes primarios, líderes secundarios. El líder primario siempre se supone que es el más fuerte, ¿no es cierto? Es el presidente en el caso de un país, o es el jefe indiscutido en el caso de un partido político, o es el jefe aún en un grupo relativamente pequeño. Entre los mafiosos también hay el jefe principal y los jefes secundarios. En todo grupo, sea un grupo de estudio o un grupo delincuencial, se van repartiendo lugares y cada cual toma un lugar a veces porque no le queda otra, o a veces porque él quiere asumir ese lugar, porque no toda la gente quiere ser líder. Es difícil ser líder, es difícil tomar responsabilidades. Entonces hay mucha gente que no quiere tomar responsabilidades muy grandes. Entonces no le interesa ser el líder mayor. Puede ser un líder secundario, un líder menor, o simplemente no ser líder, simplemente ser una persona más del conjunto, obedecer órdenes y dedicarse a lo que quiera dedicarse y nada más. Ustedes vean que difícilmente en un país todo el mundo quiere ser político, no es así. No todo el mundo quiere ser político, no todo el mundo quiere tomar responsabilidades políticas, ¿no es cierto? Ahora, hay gente que quiere meterse en política nada más que para ganar dinero, para tener alguna posición de mayor seguridad económica, eh, pero esto no es bueno, por supuesto, porque esas personas no tienen un verdadero interés en ayudar a la comunidad, solamente tienen interés en tener un puesto que les dé a ellos una mayor satisfacción económica. Pero muchas de estas personas pueden ser irresponsables en el trabajo que tienen que realizar. Y lamentablemente eso se da con mucha más frecuencia en América Latina. En América Latina hay muchas personas que toman puestos, aunque no sepan nada acerca de ese puesto, solamente porque pertenecen a un partido político y para ese partido político es bueno que esas personas estén porque saben que esa persona es muy fiel al partido, aunque no sirva en el puesto que está, pero lo mantienen porque es fiel al partido. Trabaja más como una especie de representante del partido que en lo que realmente sirve, lo cual no es bueno, por supuesto, lo cual no es bueno. Si en Bolivia ponen a un gobernador solamente porque es fiel al presidente y el gobernador no sabe hacer nada como gobernador, ¿qué es lo que va a suceder? Que el gobernador tiene que ir traspasando la verdadera autoridad de gobernador en otras personas secundarias. Entonces hay líderes secundarios que son los que realmente hacen las cosas. Y este líder, que debería ser el verdadero líder, en realidad es nadie, solamente es fiel al líder principal y transmite órdenes nada más. ¿Sí? El presidente confía en ese gobernador porque ese gobernador hace todo lo que le dicen que haga y transmite órdenes. ¿Sí? El presidente ha dicho que hay que hacer esto, listo, y esa es toda su misión, transmitir órdenes. Pero los que manejan el departamento son otras personas. Esto se ha visto en muchos países. Así que esa clase de líder no sirve para nada, porque son líderes simplemente transmisores de órdenes, no son verdaderos líderes. Ni siquiera podríamos decir que es un líder secundario. No, aquí hay una cuestión más grave que es la deformación del líder. Cuando el líder hace un trabajo que no es de verdadero liderazgo, sino solamente de correa de transmisión de cosas, evidentemente ese líder no sirve para nada. Es decir, le sirve a un líder mayor para tener un sirviente que transmite órdenes, pero nada más.
nada más, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cuál es la personalidad de un líder y cómo un líder sabe ubicarse en el lugar donde está. Hay líderes mayores y líderes menores, pero hasta un líder menor, si es bueno como líder, sabe cuáles son sus límites y sus posibilidades y emplea muy bien sus posibilidades y también cuida bien sus límites. Ese es un verdadero líder. No importa en qué puesto esté, pero es un verdadero líder. Un mal líder es una persona a la cual la ponen en un lugar solamente para que obedezca órdenes. Entonces es un líder transmisor de órdenes nada más. Se lo respeta porque un líder mayor lo ha puesto ahí. Un gobernador al cual un presidente lo pone ahí porque es fiel al partido, pero no porque sepa ser gobernador. Son otras las personas que actúan, son otras las personas que hacen las cosas. Él no sabe hacer nada, pero está ahí solamente para que, mediante su autoridad, se cumplan las cosas que el presidente dice, nada más. Así que el presidente dice, bueno, para tal departamento yo digo que hay que hacer esto y esto y esto. Y ese gobernador trata de que se cumpla lo que el presidente ha dicho y nada más. Toda su misión. No sabe hacer más nada. Solamente sabe hacer cumplir esas órdenes. Donde se ve de manera más grave esto con respecto a transmisión y responsabilidades es en el ejército o en la iglesia. Allí donde hay estructuras muy cerradas, es más visible este asunto de las responsabilidades. El Papa, por ejemplo, es el líder de toda la Iglesia Católica. Después están los cardenales, los obispos, y hay toda una jerarquía que le sigue más abajo del Papa y más abajo de los cardenales y más abajo de los obispos. Hay jerarquías, de manera que el pobre, el cura de pueblo, el cura de barrio conocido, es la persona que es la última en la escala, digamos, de órdenes. La última. Es la que está en contacto con la gente. De manera que yo no le tengo mucha simpatía a la iglesia, pero sí a los curas de pueblo. Yo tengo un primo que es cura en la Argentina. Él sabe que yo no creo en su iglesia, pero nos llevamos bien. Él sabe que yo tengo otras ideas, pero nos respetamos, nos llevamos bien. Y yo sé que él es un tipo muy querido en cada lugar donde lo mandan. Él ayuda a toda la gente, moviliza a todos, se interesa por todos, hace obras muy lindas y cuando lo cambian de lugar, la gente se enoja porque quieren que él siga ahí, porque es un tipo que interactúa con todo el mundo. De manera que él es un líder natural. Allí donde va, él se hace líder natural por su característica, por su forma de ser, pero él cumple órdenes. Entonces, por ahí le dicen, tiene que ir a otro lugar. Y la gente luego le dice, no, no, déjenlo acá, está haciendo muy buena labor, no, tiene que ir a tal lugar. Y lo obedece, él obedece. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ustedes van a ver lo que dice el libro, pero la clase que yo les doy ahora es para que ustedes sepan que hay mucho más que decir de lo que dice el libro. Hay mucho más que decir. Ahora, en el libro van a encontrar ustedes otra clasificación. Esta clasificación yo la diría que es discutible, la vamos a estudiar porque está en el libro, pero yo diría que es discutible porque es una clasificación descriptiva más bien, no es una verdadera clasificación. Una verdadera clasificación clasifica, no describe. Esta es una cuestión más bien descriptiva. Este, ya no es por lo menos la de autoritario, democrático, laissez-faire, que te da funciones muy concretas de cada líder. Acá no. Ustedes van a ver que ahí hay el líder que toma las decisiones, o el líder ideológico, o el líder diplomático, en fin. Hay una clasificación que más bien es una clasificación por funciones, no es una clasificación ni siquiera por responsabilidades, es por funciones. El líder ideológico es aquel que da las ideas y se lo puede ver como líder. Por ejemplo, Carlos Marx, un líder ideológico.
En cambio, Lenin fue un líder no solamente ideológico, sino que fue un líder político además, porque él organizó, ayudó a organizar una revolución en Rusia. No solamente dio ideas y escribió libros. En cambio, Marx solamente escribió. Fue líder del Partido Comunista en su momento. Este, del partido, él vivía en Londres, eh, y él liderizó algunas convenciones del Partido Comunista en Europa, pero no fue líder en el sentido político verdadero, no fue gobernador de nada, no, nada. En cambio, Lenin en Rusia sí, él dirigió toda la Revolución Rusa de 1917 y durante un tiempo liderizó esa revolución hasta que murió. Y subió otro líder que era Stalin. Stalin en realidad fue un mal tipo, con condiciones de liderazgo hechas a través de un liderazgo muy muy autoritario, donde la gente tuvo miedo, porque este tipo se volvía loco y mandaba a matar un montón de gente, aunque no hubieran hecho nada, simplemente porque a él se le ocurría que lo podían traicionar. Eh, por uno u otro motivo murieron millones de personas bajo el gobierno de Stalin, ¿sí? Un verdadero asesino. Eh, por ejemplo, Roosevelt fue presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la gente lo votó. En Estados Unidos tienen la costumbre de que si el país entra en guerra, votan por ese presidente hasta que esa guerra termine, porque ese presidente tiene que hacerse cargo, no pueden cambiar. Ahora, Roosevelt se hizo cargo durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, terminó la guerra europea, quedaba todavía la guerra con Japón, y muere Roosevelt, y surge un tipo que se llama Truman. Y Truman es un tipo, yo diría, un político vulgar, un político ruin, que para terminar rápido de una vez la guerra con Japón, no tiene otra idea mejor que lanzó dos bombas atómicas sobre Japón cuando era un arma que no había por qué usar. La iban a usar como arma disuasiva. Le iban a mandar películas a Hitler diciendo, vean, tenemos esta arma, le llamamos bomba atómica. Si usted no se deja de joder, le mandamos esta bomba atómica. Pero no hubo tiempo de eso porque los rusos llegaron antes a Alemania, vencieron a los alemanes. Esto ténganlo en cuenta los que les gusta estudiar la Segunda Guerra Mundial. Los rusos vencieron a Alemania, no los norteamericanos, no los ingleses, no los franceses, los rusos. ¿Sí? Los alemanes atacaron a Rusia porque Hitler, además de asesino, era traidor. Él había pactado con Rusia de no meterse con Rusia. Y Rusia tampoco se metía con Alemania. Pero los alemanes estaban bajo el mando de un delirante que era Hitler y atacaron Rusia, tomaron desprevenida a Rusia. Entonces hubo una guerra terrible, pero al final los rusos salieron ganadores después de millones de personas que murieron. Los sacaron a los alemanes de ahí y los corretearon hasta Alemania. Y los rusos siguieron hasta Alemania y tomaron Alemania. Cuando Hitler supo que los rusos estaban entrando en Alemania, se pegó un tiro y ahí se acabó. Ahí se acabó la Segunda Guerra en Europa, por los rusos. Los norteamericanos llegaron después. Hay una película muy linda y antigua sobre el general Patton. Vean esa película y van a entender varias cosas de ahí. El general Patton estaba al mando de varias tropas norteamericanas que entraron en Europa. Y cuando por fin llegan a Alemania, se encuentran con que los rusos ya estaban ahí. Y el general Patton quería luchar contra los rusos también. Y el gobierno de Estados Unidos dice, no, 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 pare ahí, ya hemos llegado ahí, listo, ahí nomás. Y como Patton insistía en pelear con los rusos, lo mandan a llamar a Patton y ahí se acaba toda la carrera de Patton porque era muy hinchapelotas el Patton. Entonces, vean, les hablo de esto porque todos estos problemas de liderazgo son mucho más complejos que lo que dice el libro, mucho más complejos.
Hay muchas clases de liderazgo, hay muchas clases de posibilidades de liderazgo. Ahora bien, eh, dejemos las cosas ahí en el asunto de los líderes. Veamos rápidamente qué tenemos que decir acerca de grupos. ¿Sí? Fíjense, una cosa que me parece interesante en la opinión de Lindgren es la siguiente, eh, como ejemplos de grupo y de lo que no es un grupo. Por ejemplo, algunas personas van caminando por una vereda y en lo alto de un edificio hay unos obreros colocando un cartel. Y una persona se queda mirando cómo esos obreros están colocando el cartel, porque es una cuestión relativamente difícil y peligrosa. Y mira, y otra persona viene y mira también. Hay varias personas mirando cómo esos obreros colocan ese cartel tan alto en ese edificio. Esas personas mirando, no se hablan entre sí, solamente miran. Constituyen un grupo. Hay muchas señoras mirando una telenovela a la misma hora. A las señoras les gusta esa telenovela. Las señoras no se conocen entre sí, no saben que otras personas están mirando esa novela. Puede que lo supongan, pero no saben. Cada señora sabe que ella mira la novela, pero hay un montón de señoras que miran la novela a esa misma hora. Esas señoras que no se conocen, ¿son un grupo? En ambos casos la respuesta es sí. Esas personas que están mirando a los tipos que colocan un cartel, sí son un grupo. Es un grupo reducido, circunstancial. Cuando terminan el cartel, las personas se van a ir, a lo mejor ni siquiera han hablado unas con otras, o a lo mejor han hecho algún comentario. Pero sí, se dispersa el grupo, pero en ese momento forman un grupo. En la definición del libro, en la definición del Lindgren. Y las señoras que están escuchando eh, una novela o viendo televisión, sí también forman un grupo, aunque las señoras no se conozcan entre ellas. O algo más cercano a los hombres, un partido de fútbol. Hay un montón de hombres que están viendo un partido de fútbol. No se conocen entre sí, pero están viendo ese partido. Especialmente si es un partido a nivel internacional, hay personas que, aún en diferentes partes del mundo, están pensando, digamos, si yo soy argentino y hay un torneo mundial donde la selección argentina esté tratando de ganar un partido, seguramente yo voy a estar mirando ahí si es que puedo, si tengo tiempo voy a estar mirando, atento, a ver si la Argentina gana, digamos. Y todos los argentinos que tengamos tiempo de ver televisión estaremos viendo en ese momento en todo el mundo ese partido. No nos conocemos, pero sí somos un grupo específico de ese momento. ¿Cómo sabemos que es un grupo? Yo lo sé porque yo he trabajado en publicidad. Entonces yo sé que si hay una telenovela en un determinado horario, en ese horario yo puedo poner, les estoy hablando de hace muchos años atrás, cuando la publicidad tenía más valor que ahora, digo valor estético. Entonces, yo puedo suponer que es ahora. Muchas señoras están viendo la televisión. Entonces, en los espacios que hay para propaganda, yo voy a diseñar una propaganda para lavarropas o para vestidos o para algo que pueda interesarle a las mujeres que por lo general son las que ven telenovelas. Entonces, sabemos que a esa hora hay muchas mujeres viendo la telenovela. Entonces vamos a diseñar una propaganda porque esta empresa que hace lavarropas o que hace vestidos o que hace lo que sea que pueda interesarle a eh, las mujeres van a estar interesadas en eso, entonces me encargan, haga una publicidad para esto, por favor, queremos que aparezca en el programa tal. Yo trabajé para una empresa que por ahí se comprometía y me decía, por favor, tenemos que hacer una propaganda para, qué sé yo, una heladera, un lavarropas.
¿Para cuándo? Para ahora. Digo, pero yo tengo que ir a almorzar. No, usted se queda a almorzar aquí en la empresa. Le vamos a traer comida, lo que usted quiera, pero se queda aquí. Así que me tenía que quedar ahí con el técnico que iba a preparar este, todo la parte fílmica y ya no había tiempo de filmar nada. Yo tenía que escoger de cosas anteriores, hacer algo nuevo, relativamente nuevo, ponerlo de otra manera y que parezca nuevo para hacer inmediatamente un spot para ser pasado esa tarde mismo. ¿Sí? Y en aquel entonces no existía nada por internet. Había que hacer la misma propaganda, el mismo spot, la misma cinta, grabarla para La Paz, para Santa Cruz y para Cochabamba. Así que había que mandarlo por avión ese mismo día. Así que por eso había que hacer las cosas muy rápido y había que esperar que salgan bien. Y por lo general han salido bien. ¿Sí? No es que yo sea muy bueno, también tuve suerte, obviamente. A veces no salían las cosas tan bien, pero por lo general han salido las cosas muy bien y se vendieron todas las cosas que había que vender. Pero les quiero decir que cuando yo fui publicista, yo tenía que suponer que las señoras que estaban viendo a esa hora televisión, una novela, a esas señoras yo las podía considerar un grupo, aunque no se vean entre sí, aunque no se conozcan entre sí, las considero como un grupo. Entonces hago un esquema de publicidad para ese grupo de personas. No las conozco, pero las considero un grupo. Considero que piensan más o menos igual. Considero que el mensaje les va a llegar más o menos de la misma manera. Considero que van a percibir más o menos las mismas cosas. Las considero un grupo, no las considero separadas, sino como grupo. Entonces, por eso es que les digo que un grupo de personas que no se conocen entre sí puede ser considerado como un grupo si hay algo que las une. Para que nosotros veamos que un grupo es un grupo, tiene que haber algo en común que los une. A esas personas que no se conocen, están en la calle mirando como unos tipos ponen un cartel, es un grupo. Ellos no lo saben, pero forman un grupo en ese momento, porque tienen un objetivo común. Quieren ver si los tipos que están allá arriba se van a caer o no se van a caer. No es un objetivo solamente de distracción como el de los niños. En los mayores siempre hay una maldad oculta. No somos muy buenos los seres humanos unos con otros. Entonces, el deseo morboso oculto es ver si alguno de esos tipos se va a caer. Vamos a ver cómo se aplasta en la calle. Entonces, por eso estamos viendo cómo los tipos están armando ese cartel allá arriba. Nos interesa el peligro, no el cartel, ¿cierto? Pero aunque sea por una condición morbosa del ser humano, pero en ese momento las personas que están viendo cómo esas personas allá arriba están poniendo el cartel, esas personas, aunque no se conozcan entre sí, están unidos por algo. Están mirando con la expectativa de qué va a pasar con esas personas trabajando en la altura. Es un grupo. No nos hablamos, no nos conocemos, pero en ese momento constituimos un grupo los que estamos viendo eso. Por lo tanto, es interesante estas primeras definiciones de grupo para que ustedes entiendan que el concepto de grupo en psicología social es un concepto más amplio que el concepto de un grupo totalmente estructurado. Ahora sí, por supuesto, estudiamos las diferentes clases de grupo y hablamos casi siempre de un grupo estructurado que por lo general tiene un líder, o dos o tres líderes. Eh, como les dije, es imposible pensar en un líder sin grupo, porque no es líder de nada. Pero sí, es posible pensar de vez en cuando en un grupo sin líder. Es posible pensarlo. O es posible pensar en un grupo que, si una de las personas del grupo se va, el grupo se deshace, porque ellos se han estructurado como grupo. No hay un solo líder, sino que todos ellos se consideran de la misma importancia, ¿no es cierto? Y se considera que la falta de cualquiera de ellos destruye el grupo.
el grupo de The Beatles, del conjunto inglés famoso de rock, se fue uno del grupo, se fue. Eh, y los demás se enojaron y deshicieron el grupo. No hubo más grupos. En cambio, han habido otros grupos como The Rolling Stone, qué sé yo, donde por ahí si alguno falta es reemplazado por otro, en fin. Eh, hay muchos grupos, especialmente grupos folclóricos en América Latina, donde uno muere o uno deja o uno se cansa y lo reemplazan. Buscan a alguien que tenga una voz parecida y que se acople al grupo y el grupo sigue. ¿Por qué sigue? Por razones comerciales, porque es un grupo que ha tenido éxito. Entonces graban discos y la grabación de los discos o las presentaciones personales del grupo les reportan a ellos una ganancia. Por lo tanto, ellos no quieren renunciar a esa ganancia. Entonces, si alguien del grupo muere o se va, lo reemplazan. Buscan una voz parecida y más o menos tratan de que concuerde con el grupo. Entonces, ahí el grupo sigue aunque alguien se vaya. Por lo tanto, el concepto de grupo ahí es un concepto que ya lo veremos después con más detenimiento, es un concepto más bien institucional. ¿Sí? El grupo ya ha devenido en constitución o en institución. El grupo ya es algo más que el grupo. Es la institución que se llama, qué sé yo, Los Chalchaleros, un grupo argentino de folclore que duró mucho tiempo, aunque fueran muriendo o yéndose algunos de sus integrantes, los iban cambiando. ¿Sí? Entonces ahí hay una cuestión un poco más institucional. En cambio, el grupo se deshace si uno de los miembros se va. Y hay varios grupos donde la desaparición de uno de ellos hace que el grupo se deshaga, se desinfle, se va. Y ese es el verdadero grupo en realidad. El verdadero grupo está hecho de tal manera que si uno de los miembros se va, se retira, pasa algo, el grupo se desintegra, el grupo desaparece. Y ese es un grupo realmente formado de manera tal que los miembros de ese grupo son importantes unos para otros. No son reemplazables. En un grupo, verdaderamente grupo, los miembros no son reemplazables. Por supuesto, cuando un grupo ya nosotros sabemos a nivel comercial tiene mucho éxito, entonces los miembros del grupo que quedan reemplazan a las personas que se han ido, que han muerto, para seguir con el grupo porque tienen ya un compromiso económico, comercial. Viven de eso, ¿no es cierto? El grupo de Lelutier en Argentina es un grupo cómico. El, uno de los fundadores del grupo fue el primero que murió y lo reemplazaron y siguió el grupo. Y últimamente, en los últimos años, han muerto dos de los mejores del grupo y han sido reemplazados también. Ya habían reemplazos porque algunos de ellos a veces se enfermaban, entonces había gente de reemplazo. Pero dos de ellos murieron, de los mejores, y han sido reemplazados. No he visto los reemplazos y no creo que me gusten cuando los vea. Pero el grupo sigue, porque hay, me imagino, motivos comerciales de mucho peso que ha hecho que estas personas se dediquen especialmente a eso. Entonces ya a estas alturas ya son viejos, ya no tienen otra cosa a la cual dedicarse. Entonces prefieren poner reemplazantes, pero que el grupo siga, porque es un grupo que ya se ha hecho renombre, es famoso. Entonces no quieren, no quieren que el grupo muera, que el grupo desaparezca. Ellos necesitan todavía pertenecer a ese grupo. Los partidos políticos es algo más interesante porque ahí puede morir el líder, es reemplazado por otro líder, pero hay muchos partidos que duran mucho, mucho tiempo. El MNR, por ejemplo, la formación del MNR ya es problemática hasta que se constituye como grupo con la revolución de 1952 y el MNR, con Paz Extensoro a la cabeza y otros líderes, gobiernan durante mucho tiempo, muchos años.
aun cuando a veces habían golpes de Estado en Bolivia, por detrás de esos golpes de Estado estaba el MNR. Por ejemplo, detrás del golpe de Banzer estaba el MNR. No fue un golpe de Banzer, fue un golpe militar en el cual los militares lo llamaron a Banzer, que estaba en Buenos Aires, para que se haga cargo del gobierno, porque eso ya era un acuerdo con Estados Unidos. Pero eh, Banzer tomó el gobierno, pero los militares no tenían ministros, porque los verdaderos ministros que saben todo no son militares, son civiles. Entonces el MNR colaboró con ese gobierno militar. Los primeros ministros de Banzer han sido del MNR. Después han habido discrepancias, la gente del MNR se retiró, bla, bla, bla. Pero la primera fase de ese gobierno militar estuvo acompañada con ministros del MNR. Finalmente, cuando desaparecen todos los golpes militares, cuando Bolivia vuelve otra vez a la democracia, finalmente, después del desastre de la famosa UDP, donde está el MIR y otros partidos políticos, cuando se vuelve a la democracia, ese primer gobierno democrático fracasa económicamente y al final llaman al gobierno a Paz Extensoro, ya viejo, un líder viejísimo, ¿sí? Que era de los primeros líderes del MNR cuando la revolución del 52. Y ahora ya en el 80 y tantos, casi 90, lo vuelven a llamar a Paz Extensoro, que creo que estaba en Estados Unidos, vuelve a Bolivia y vuelve a ser presidente. Ya viejo el hombre, pero según muchos de sus seguidores, él era el único capaz de poner al país en orden económico. Y eso es cierto, porque yo me acuerdo de un detalle que a mí me impresionó mucho, a varios nos impresionó, a otros no, es que durante la época de la UDP hubo un desastre económico por el que todo valía millones, 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 millones. Había desaparecido el dinero más sencillo, más común. Las monedas habían desaparecido hace rato. En cambio, Paz Extensoro hizo algunas disposiciones un poco duras, pero resolvió el tema y la economía volvió a ser, digamos, normal. Se normalizó la economía otra vez. Y volvieron a aparecer las monedas. Para mí fue una alegría, sí, porque es un impacto psicológico el que una revista cueste millones de pesos y por lo tanto las monedas ya no existían. En cambio, con Paz Extensoro volvieron a existir las monedas. Se normalizó la economía de Bolivia. Entonces, con esas monedas tú podías comprar caramelos. Yo a veces compraba cosas que no necesitaba, pero solamente por tener el gusto de usar monedas pequeñas y comprar algo con esas monedas pequeñas. El gusto de que hubieran aparecido de nuevo las monedas. No parece, pero lo económico tiene mucha influencia sobre la psicología colectiva. Nos sentimos mejor si el país está económicamente bien. Nos sentimos alterados si vemos que el país económicamente anda mal, que hay algún desorden, que hay algo que no funciona, que hay una extremada inflación, etcétera, etcétera. Eh, entonces, con Paz Extensoro volvió un cierto, una cierta normalidad económica a la que estábamos acostumbrados desde antes, ¿cierto? Pero vean, Paz Extensoro fue el líder del 52 y estamos hablando del 80 y tantos y vuelve a aparecer Paz Extensoro ya viejo. Así que hay líderes que duran mucho tiempo, pero eso depende también de los grupos. Significa que el MNR como partido, un grupo enorme, se ha mantenido bastante sólido durante muchos años. Sánchez de Lozada también era del MNR. Claro que me cuentan los amigos que están en esto, que Sánchez de Lozada dividió el MNR antiguo con un MR nuevo, con diferentes objetivos.
ha habido una guerra interna ahí con los seguidores del MNR. Pero bueno, el asunto es que inclusive, hasta en la época de Sánchez de Lozada, el MNR seguía vivo desde el año 52. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese partido político, si lo vemos como un grupo grande, ese partido político ha durado muchos años, ha tenido una vigencia enorme, ¿sí? Desde el 52 hasta casi el 90. Entonces, es una vigencia bastante grande, vigencia mucho mayor que el MIR empezó en la época de Banzer, contra Banzer, y al final terminó con Paz Zamora aliándose con Banzer. Una cosa increíble. Y bueno, finalmente el MIR desapareció por su propia autodestrucción. Mataron a los mejores líderes del MIR y los que siguieron no eran buenos líderes. Paz Zamora llegó a ser presidente, pero nunca fue considerado un buen líder y desapareció poco a poco el MIR. Desapareció. Hay otros partidos que también aparecieron y desaparecieron cuando el fundador del partido se murió. El caso de Carlos Palenque y algunos otros casos de personas que crearon un partido político y ellos se murieron y desapareció el partido. Así que ahí el liderazgo era muy personal, muy personal. En cambio, el MNR tuvo una estructura de partido y esa estructura de partido siguió adelante durante muchos años, aunque hubieran muchos líderes del partido. ¿Y esto qué implica? Implica que tenemos que estudiar bien, por eso doy juntos estos capítulos, tenemos que estudiar bien, lo que más me interesa a mí es ver la relación entre líderes y grupos. No sirve de nada estudiar los grupos aisladamente y los líderes por otro lado. Por eso yo quiero que estudien los dos capítulos juntos, líderes y grupos, en el entendido en que aún si eventualmente puede haber algún grupo sin líder, pero jamás hay un líder sin grupo, porque el líder de qué va a ser, pues no va a ser líder de sí mismo, ¿sí? Salvo en un concepto místico, no sé. Pero el líder es líder de un grupo, de manera que líderes y grupos es algo que hay que concebirlo como complementario, ¿no es cierto? Es complementario. Así que el estudio de líderes y grupos yo doy los dos capítulos casi juntos en relación, así como también se me ocurre dar juntos eh, los capítulos de influencias culturales y clases sociales. Las clases sociales, sí, son las mismas en todas partes, alta, media, baja, lo que quieran, pero tiene una resonancia muy diferente con el entorno social. No es lo mismo hablar de clases sociales en Estados Unidos que en Bolivia, que en África, no sé, en algún país africano. No es igual, no es igual. Como no es lo mismo hablar de la liberación de la mujer en Estados Unidos, en Europa, incluso en parte en América Latina, y no en los países musulmanes, por ejemplo. En la mayoría de los países musulmanes, la mujer no tiene mayor libertad, no la tiene, especialmente en aquellos países muy rígidos en cuestiones religiosas. Los iraníes, por ejemplo, son muy rígidos. En varias partes donde hay gobiernos islámicos muy verticales, la mujer no tiene derechos. La mujer tiene que quedar totalmente subordinada al esquema del hogar y al esquema patriarcal. Así que por eso hay que diferenciar cuando hablamos de esto, de aquello, a qué nos referimos. Y ver las concordancias políticas que puede haber entre líderes y grupos, o la concordancia que puede haber entre clases sociales y normas culturales, ¿no es cierto? Fíjese, en las normas culturales
musulmanas, especialmente de países muy ortodoxos, la mujer no tiene derechos democráticos. Por lo tanto, ahí nosotros podríamos decir que la mujer es una especie de esclava, digamos. Entonces podemos decir clase alta, clase media, clase baja. ¿Y la mujer en qué clase está? Puede estar supuestamente en una clase alta si es una de las muchas esposas de un tipo que tiene mucho dinero. Una mujer que vive relativamente bien en un grupo familiar que tiene más o menos dinero, pero no tiene ninguna libertad, ninguna participación política, ninguna participación ciudadana, ninguna participación en nada. Es prácticamente una esclava del grupo doméstico de su familia. Así que hay que ver las semejanzas y las diferencias en cada una de estas cuestiones sociales. Por eso yo pienso que las clases sociales tienen que ver con las influencias culturales y los líderes tienen que ver con los grupos. No hay líderes sin grupos y casi no hay grupos sin líderes. Entonces, vayan estudiando estos capítulos, chicos, porque a partir de estos capítulos importantes que les estoy dando, es que después yo les quiero dar algunos ejemplos para abarcar varios capítulos, para que ustedes entiendan cómo funciona el mundo. Porque el mundo no funciona por capítulos, lamentablemente. El mundo funciona de manera simultánea. Nosotros dividimos la vida social, la psicología social en capítulos. El mundo no está dividido en capítulos, ni siquiera está dividido por materias. En el mundo diario que nosotros vivimos está todo. Lo que nosotros dividimos con sociología, economía, antropología, bla, 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 en la vida real, diaria, no está separado, está todo mezclado. Por eso es que a veces les resulta difícil a muchos estudiantes darse cuenta que lo que están estudiando es la realidad. Parece que no fuera cierto. Entonces, el estudio es la misma realidad vista por pedacitos, digamos. Entonces, la psicología es una parte del estudio del ser humano. Es una parte del estudio de todo lo que hay que estudiar a nivel de la vida humana y de la vida en general. La biología es otra parte, pero no estudiamos biología. Tenemos una noción. La historia es otra parte, pero no estudiamos la historia. Estudiamos psicología. Estudiamos psicología social y psicología clínica. Pero si nos dedicamos a psicología social, nos alejamos de la psicología clínica. Pero la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología social son parte del accionar humano. Nosotros dividimos a la humanidad por áreas, por materias, por capítulos, pero la humanidad no está dividida así. Nosotros la dividimos para poder comprender, pero la realidad es muy compleja porque está todo junto al mismo tiempo. Entonces, tengan en cuenta que la universidad sirve para dividir la realidad en partes y nosotros agarrar una partecita de esa realidad y la estudiamos bien para ser útiles en esa parte que hemos estudiado de la realidad compleja, que es la realidad humana y la realidad en general. Nosotros no somos ni más ni menos que un biólogo que a lo mejor estudia la fauna marina o un biólogo que estudia microbios. Todo eso es parte de la vida. Y cuesta, pero habría que hacer el ejercicio de vez en cuando, chicos, cuesta tener una visión de totalidad. ¿Cómo funciona todo esto al mismo tiempo? ¿Cómo funciona la gente? ¿Cómo funcionan los animales? ¿Cómo funcionan los vegetales? ¿Cómo funciona el planeta? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona todo? Alguna vez hagan una especie de meditación para tratar de entender cómo funciona todo. ¿Por qué? Porque dividimos la naturaleza y el mundo lo dividimos en capítulos.
en materias, en capítulos, y creemos que con estudiar psicología social o psicología clínica ya lo sabemos todo. No sabemos nada, nos dedicamos a una parte nomás, porque es muy difícil para un ser humano estudiar todo lo que hay, porque en todas las cuestiones hay muchos avances, entonces no puedes tener 20 profesiones al mismo tiempo, tienes que dedicarte a una profesión, a dos a lo sumo, porque eso significa estudiar también la epistemología de cada una de esas cosas. Así que, vean, estudien bien todos los capítulos que yo les doy, porque la psicología social es una de las formas más cercanas a ver cómo funciona la sociedad en su conjunto. La sociología es la otra parte, pero la psicología social es más interesante todavía porque estudiamos, ¿no?, el todo y el uno por uno, ¿no?, cómo funcionan las personas dentro de grupos y cómo funcionan los grupos dentro de la sociedad. ¿Sí? Bien, chicos, esta es la clase de hoy. Gracias, nos vemos en la próxima. Chau, chau.